Buen día. Gracias por su amable asistencia a esta rueda de prensa. Es la segunda rueda de prensa colaborativa entre el colectivo Opción Ciudadana Puebla y el colectivo Hermanos Cerdán. Recordando que la primera conjunta fue el pasado viernes 1 de agosto para el anuncio de la Semana de la Participación Ciudadana, impulso a la revocación de mandato y a la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Puebla. Lo anterior, ante la razón jurídica que le otorgó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al colectivo Hermanos Cerdán y su dirigente, el abogado Arturo Mendoza, que se ubica a mi izquierda, Mendoza González, a mi derecha el licenciado Carlos Gutiérrez y a mi extrema izquierda el ingeniero Ricardo Villa. Gracias nuevamente por su amable asistencia. El motivo de esta rueda de prensa es dar a conocer la solicitud de rendición de cuentas hecha a Gustavo Donadío Cervantes, titular del Centro INA Puebla, para conocer el estado que guardan los 621 inmuebles afectados derivados de los sismos del año 2017, recordando que el pasado viernes 19 se cumplieron ya 8 años estos devastadores sismos, insisto, que afectaron a 621 inmuebles, al menos lo que fue en su momento el reporte de la cifra oficial. Y lo que buscamos con este escrito de petición presentado es que se nos informe si el listado de todos los inmuebles, la totalidad de los inmuebles que fueron dañados, nombres, ubicaciones, el estado actual en el que se encuentran, si ya fueron intervenidos, si ya han sido intervenidos, en qué porcentaje de proceso se encuentran, las bitácoras de obras también, de igual forma, conocer las bitácoras de avance de las obras, conocer de igual forma la copia auténtica de las facturas emitidas por parte de las empresas asignadas y finalmente el presupuesto ejercido de 2017 al año en curso, los recursos que han sido destinados y en su momento como parte del Programa Nacional de Reconstrucción y conocer, insisto, el ejercicio presupuestal, ya sea recursos provenientes de la Federación y recursos también aplicados o ejercidos por parte del gobierno del Estado de Puebla. Insisto, este ejercicio de rendición de cuentas de solicitud como parte de una plena gobernabilidad democrática, transparencia, rendición de cuentas, donde el ciudadano, el pueblo como sujeto político es fundamental para que exista un Estado democrático con plena gobernabilidad, insisto, transparencia y rendición de cuentas. Y asimismo para incidir en los asuntos públicos y los negocios del Estado y del país. Y reiteramos, recordamos lo que establece el artículo 7 y 8 de la Declaración de la Responsabilidad de las Generaciones Actuales para con las generaciones futuras, adoptado por México en noviembre de 1997 por la UNESCO. El artículo 7 establece que las generaciones actuales deberán velar por preservar la diversidad cultural de la humanidad, respetando debidamente los derechos humanos y libertades fundamentales. Las generaciones actuales tienen la responsabilidad de identificar, proteger, conservar el patrimonio cultural, material e inmaterial y de transmitir ese patrimonio común a las siguientes generaciones. Y finalmente el artículo 8, las generaciones actuales han de utilizar el patrimonio común de la humanidad según lo define el derecho internacional, sin comprometerlo de modo irreversible. Y destacamos también en el comunicado a la opinión pública que ya ha sido entregado, breve también será entregado a quienes no lo tengan, la importancia del anteproyecto de ley para la restauración y la conservación del patrimonio histórico, artístico y edificado que estamos mostrando, autoría del abogado Héctor Arturo Manuel Moreno Toscano, lo elaboró en el año 2021, diciembre de 2021. Ha sido ya, y concluyo, para dar paso a intervenciones por parte de los
integrantes de Acción Ciudadana Puebla, del colectivo Hermanos Cerdán, ha sido buscado la entrega de este anteproyecto a la diputada Susana Rosas Tapia desde marzo. No hemos podido consolidar y cristalizar una cita, y el 10 de julio, que estuvimos presentes en el Congreso del Estado de Puebla, se le pidió expresamente una cita. No la hemos podido cristalizar. Confiamos que su agenda legislativa, esperamos que la exigencia de los presentes permite incorporar en su agenda legislativa, siendo la diputada Susana Rosas Tapia presidenta de la Comisión de Cultura, esta propuesta de ley, insisto, desde el año 2021, que está disponible para los poblanos. Se hace un recuento puntual de todo, un análisis jurídico, una historicidad jurídica de todas las modificaciones realizadas en los últimos 30 años, con la reingeniería administrativa, fusión de secretarías, desincorporación de las mismas, y él lo traduce, el abogado Héctor Moreno Toscano, como un desorden, un desequilibrio. Muestra de ello, sí abordamos la problemática social en ambos colectivos, la problemática social compleja, que sí que ser abordada con esa complejidad, pero también soluciones. Tenemos soluciones y alternativas. No solamente es señalar lo que se encuentra en desequilibrio pleno. Esta es una alternativa, insisto, que desde el legislativo se debe considerar, y estamos en espera de esa respuesta. Lo comento por la solicitud que se ha hecho al titular de INA. Es oportuno señalar que tendrá ya casi un mes de su llegada a INA. Entonces confiamos en el institucionalismo de nuestro país, de nuestro Estado, y es por ello que acudimos, insisto, a presentar esta solicitud y tener datos duros, contar con datos duros del estado en el que se encuentran los 621 inmuebles afectados. Le corresponde ahora el uso de la voz al abogado Arturo Mendoza González por el colectivo Hermanos Cerdán. Bueno, buen día, compañeros de la Asociación. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Y bueno, ya pasó el contexto que dio aquí el compañero Ernesto, pues solamente para recordar que lo que es la transparencia, el ejercicio del acceso a la información, tiene como finalidad que nosotros como ciudadanos podamos tomar conciencia y una opinión objetiva de nuestro gobierno. Por eso es importante la rendición de cuentas. Y no es algo que descubramos nosotros, eso lo hizo el propio artículo 19 en Yucatán, defendiendo el derecho de acceso a la información. Entonces es muy importante que en este asunto particular el INA transparente todos esos recursos que fueron utilizados para que nosotros podamos tomar conciencia y tomar una opinión objetiva en tanto duro de realmente qué está haciendo el gobierno, si el gasto público se está ejerciendo de buena manera, porque simplemente estamos en más de lo mismo. Y para cerrar, me gustaría hacer una invitación a los demás colectivos que están en la ciudad de Puebla y en el estado de Puebla, a que como se sumaron a la cuestión de la semana de la participación ciudadana y en lo posterior otros colectivos se sumaron a generar también una ley de participación ciudadana, ahora los invitamos a sumarse también a este ejercicio de rendición de cuentas conmigo, que también ellos desde sus trincheras exijan esa rendición de cuentas, porque en los últimos 8 años creo que ha sido bastante evidente pues carencia presupuestal, que a lo mejor en la ciudad de Puebla se ha habido un poco de avance, pero en el interior del estado no. Entonces ojalá estos colectivos esta vez también se sumen a esta iniciativa que tenemos, para que así en conjunto podamos avanzar y obtener la respuesta favorable del INA, que una vez le advertimos al INA. Si el INA no quiere hacer transparente esos recursos, pues tomaremos la decisión de transparencia. Buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, pues ya, como pueden ver, tema interesantísimo. Han pasado como 621 inmuebles dañados hace 8 años. Y sabemos que una parte de lo que nos ocurrió, una parte de los inmuebles se reparó, pero todo lo demás
pasado? Eso es lo que queremos saber. ¿Qué pasó con esos recursos? Y cuándo, cómo y de qué manera, ya se ha mencionado también, se va a atacar a todos los inmuebles que quedaron pendientes por su reparación y por sus daños sufridos en el 17. Esto no es una cosa más que como ciudadanos y como colectivos pedir claramente transparencia y rendición de cuentas. Todos los ciudadanos tenemos derecho a conocer. Ya se mencionó claramente, datos duros es lo que necesitamos, no que nos avienten un rollo, que nos digan algo que pues nada más nos sale del paso. Necesitamos información verídica, real, qué está pasando y sobre todo ahora, con la entrada del nuevo titular, el proyecto que tenga en mente para desarrollar todo eso que estamos solicitando. ¿Cómo lo van a hacer? ¿En qué momento? Y que se nos esté informando. Entonces, esto es muy sencillo. Los bienes, los recursos, necesitamos saber qué pasó, qué está pasando, qué va a pasar con el nuevo titular. Gracias. Buenos días a todos. ¿Qué podemos decir de todo este asunto? Están en juego 1.500 millones, ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de 2017, ya pasaron 8 años. Y la verdad es que, pues como dice aquí nuestro amigo Carlos, siempre ya hay sospechosismo y desconfianza. Tengo entendido que una persona que conocemos y que estimamos y que sabe mucho de todo esto y que tuvo el puesto, Ambrosio Guzmán, ¿qué fue lo que pasó? Denunció irregularidades y que perdió su puesto. Francamente, esto es increíble, ¿no? Pero suele suceder en México. En cuanto alguien pone el dedo en la llaga, en vez de decir, bueno, vamos a investigar a fondo, etcétera, casi como dice la presidenta Claudia, ahora los problemas que tenemos de Huachicol, pues es todo lo contrario. Se topó con un despido. Todo esto, como comprenderán, pues no abona a la moral pública que deberíamos de practicar en nuestro ilustre país. Es la verdad. Entonces por eso estamos aquí, para que se nos rindan cuentas como sociedad. Y ya con la ley de participación ciudadana, hemos fallado, y aquí Arturo tuvo la magnífica idea legal de llegar a la Suprema Corte para que se oiga bien y claro. Y la Suprema Corte le obliga ahorita al Congreso del Estado a que legisle sobre la ley de participación ciudadana. Porque, oh pobre Estado de Puebla, somos de los 3 estados en todo el país que no lo tenemos. Y ha habido ahí un pecado de omisión, de acuerdo con la ley, en el Estado de Puebla, en las autoridades, desde el 2021. O sea, que llevan 4 años en pecado de omisión. Y nosotros en este tema llevamos ya como 2 o 3 años, desde el diputadísimo Osvaldo Jiménez, presidente de la Comisión de la Ley de Participación Ciudadana y combate a la corrupción. ¿Dónde tenemos la corrupción? Pues hasta aquí arriba. ¿Y qué hizo Andrés Manuel? La verdad, con la bandera anticorrupción, ¿y qué terminó todo esto? No, eso es algo ya también muy grave, ¿no? Todo un sexenio. Y yo lo estimo a él con su pañuelito blanco, y ahora ¿con qué nos topamos? No, esto no es cualquier cosa. La verdad es que en este país ya 2 más 2 son 4, no son 100 y 500. Es lo que estamos viendo, y eso no puede ser así. Definitivamente que no.
Por eso estamos aquí y por eso estamos aquí con medios de comunicación para informarle a la sociedad de lo que está pasando, para que la sociedad tome conciencia de esta situación. Sabemos que mucha gente está molesta, pero sus actividades diarias, su poca capacidad de organización y demás, pues no lo pueden demostrar como quisieran. Nosotros estamos haciendo hoy, ¿a través de qué? De una rueda de prensa, lo cual es normal, ¿no? ¿De qué otra manera nos vamos a expresar? Entonces, tomen en cuenta toda esta situación. Ahora, finalmente, hablamos de los inmuebles destruidos por el temblor. Puebla, capital, no necesita temblores, porque la verdad, con todo respeto para mi amigo Pepe Chedraui, presidente municipal, él lo sabe muy bien. Hay 1,200 inmuebles en el centro histórico de esta ciudad, patrimonio del mundo, que andan muy mal. Entonces ya hemos dicho en el centro, en la gerencia del centro histórico, que se debe de convocar a una asamblea general de todos aquellos propietarios de estos inmuebles y que nos expliquen los problemas que tienen, legales, económicos, etcétera, etcétera. Ustedes comprenderán muy bien, para que esos inmuebles se pongan en buen estado, se rehabiliten y la desgentrificación del centro de Puebla, que llegó a tener 130,000 habitantes y ahora ha quedado reducida a 30,000 habitantes. Ahora, de cara a los 500 años de la ciudad, que todos sabemos, en el 2031, esto se tiene que corregir. Debemos de llegar con una cara limpia, una magnífica imagen como ciudad dentro de 5 o 6 años. Entonces, eso es labor del municipio. Nada más organizar, convocar, entender los problemas legales, vuelvo a decir, económicos, y tratar de resolverlos en la medida de las posibilidades de las autoridades y de los particulares, dueños de los inmuebles. Pues bien, tomen en cuenta estas ideas y por favor difúndanlas. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Ricardo. Es oportuno destacar y señalar que hemos sostenido una reunión hace unas semanas con la gerente del centro histórico, la maestra Aimee Guerra Pérez, precisamente en el sentido de rescatar nuestro centro histórico, nuestros inmuebles, al menos situados en los 6.99 kilómetros cuadrados, mismos que comprenden la declaratoria de Puebla como Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad, esta distinción otorgada por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987, y que si bien destacamos con la gerente del centro histórico hace unas semanas la importancia de intervenir, ya que la UNESCO celebrará en nuestro país en el año 2027 su convención mundial, y un grupo de poblanos, como ciudadanos interesados en el devenir histórico, político, social, económico y cultural de nuestro país, buscamos que Puebla sea sede de esta Convención Mundial de la UNESCO. Principalmente esta propuesta la está apuntalando el maestro Teresco Américo Guerrero González, que también tiene una propuesta en materia cultural y se circunscribe en Cholula, la pirámide de Cholula, como la ciudad, inicia la ciudad de Cholula como la ciudad viva más antigua de Mesoamérica. Nos permitimos destacar y socializar con la gente del centro histórico, Aimee Guerra Pérez, esta propuesta, y de la urgencia ya de rescatar nuestro centro histórico. Se habló de la posibilidad de constituir un fideicomiso, un diálogo colaborativo cordial con un espíritu propositivo, y esto no es nuevo, lo menciona el autor de la obra, del proyecto de ley para la conservación y restauración del patrimonio histórico artístico del Estado de Puebla. Constituir un fideicomiso entre la Asociación de Bancos de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, principalmente como entes pilares, como columna vertebral, ya para apuntalar esta propuesta de rescate del centro histórico, que sin duda beneficiaría al sector turístico, hotelero, comercial también. Y concluyo también señalando que esta propuesta de que la UNESCO realice en Puebla su Convención Mundial en el año 2017 fue ya socializada, un servidor la socializó con
el presidente de Canirac Nacional, Juan Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, el presidente de Canirac de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Complementados a nivel nacional, y desde luego que otorgó su visto bueno para apuntalar e impulsar esta propuesta. Y en 2027 nos encontraremos ya tan solo 4 años de los 500 años de ese quinto centenario de la fundación de la ciudad de Puebla, que refirió el ingeniero Ricardo Villa Escalera, y es oportuno, insisto, destacar y rescatar nuestro patrimonio material, tangible, que con el pasado periodo de lluvias vimos afectaciones severas, cornisas, empachadas, y es progresivo el deterioro. En consecuencia, las autoridades deben actuar, deben intervenir para evitar mayores pérdidas en el patrimonio histórico identificado. Tengo en mis manos, muestro el escrito presentado por un servidor y el abogado Arturo Mendoza González el pasado viernes, tiene el acuse de recibido por Opción Ciudadana por Ernesto García Hernández y por el político hermano Arturo Mendoza González, y suscribimos los respectivos integrantes de ambas organizaciones. Se suman Elías Pérez Plaza, Ricardo Villa Escalera, Carlos Mesa Gutiérrez, Ricardo Villa Escalera, Israel Trujillo López, Telésforo Américo Guerrero González, Gustavo Manuel Mesa Rodríguez, Jorge Daniel Alcántara León, Aligre Cervantes Cariño y Giordano Jacob Prado Guanova. Esperamos la puntual respuesta del titular de INA, Gustavo Donatio Cervantes, y con gusto mantendremos informada a la opinión pública y a la ciudadanía también para generar esa conciencia y esa socialización del estado actual. Inmuebles, conventos como el de Huaquechula, en Atzala, este último donde se celebraba una misa en pleno sismo 19 de septiembre de 2017, y hubo pérdidas humanas, y ante próximos sismos consideramos que el Estado debe adelantarse con un enfoque prospectivo del futuro y con políticas públicas de gobierno, políticas de Estado, tendientes a incidir en nuestro patrimonio, brindar esa certeza, y que sean políticas preventivas adicionalmente y no correctivas. Estamos a su entera disposición para preguntas. Por favor. Concretamente al Colegio de Ingenieros Civiles no, pero sí con el recientemente creado CARVAMPA, Colegio de Arquitectos Restauradores del Valle de Puebla, ACE, y concretamente con el arquitecto Arturo Martínez Durán, ha sido socializado, también con el arquitecto Pablo Durán Guzmán, con el ingeniero Raúl Carpintero Vera, también ha sido socializada la propuesta para impulsarla como la organización de ciudadanos a la que aspiramos y nos inspiramos, y también fue manifestada esta propuesta por parte de un servidor al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor Alberto Sánchez Morales, hace 2 años, en un evento. Manifesté la importancia de rescatar nuestro patrimonio de Puebla, sí en la entidad y concretamente en la capital poblana hace los 500 años. Y lo socialicé hasta su momento hace 2 años, insisto, con el ingeniero Héctor Alberto Morales, anterior presidente de la CEMIC, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a la que tengo entendido
se les adeudan a algunas empresas, y hay 2 empresas todavía algunos pagos. Y concluyo, el ingeniero Ricardo Díaz Calera recientemente y amablemente nos hizo favor de socializarlo con integrantes del Consejo Consultivo de expresidentes del Consejo Coordinador Empresarial. Se encontraba el ingeniero Alberto Sánchez Morales, tanto la propuesta de ley para la restauración, autoría del abogado Héctor Moreno Toscano, esa importancia del rescate de nuestro patrimonio. Hablaba yo hace unos días con el arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez de la importancia del rescate de nuestros inmuebles de centro histórico. Él inició una labor profunda en la década de los 70s, 80s, donde la Universidad Autónoma de Puebla adquirió algunos inmuebles. Y bueno, la función social, la función universitaria, académica, es digna de destacar hoy. Inmuebles como la Casa Amarilla, la Aduana Vieja, la Casa del Libro Gilberto Bosque Saldívar, la Casa del Capitán Comuera, la Casa del Gobernador Calderón, la Casa de la Palma, Casa Preso, Casa de la Bóveda, en fin, inmuebles que dan cuenta de la riqueza artística, arquitectónica, constituyen en sí mismo una copia arquitectónica. Y no descartamos también hacer esa solicitud con la rectora Lidia Cedillo para que puedan adquirir algunos otros inmuebles. Lo socializaba también yo con el abogado Mario Bracamonte hace una semana y media, lo expresé, y él comentó que podemos impulsar esta propuesta para que la Universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, intervenga y adquiera algunos inmuebles para su debida restauración, conservación, y formen parte ya de los más de 40 inmuebles que custodia la universidad y la Dirección del Patrimonio Histórico Universitario que dirige la doctora Rosalba Loreto López, recientemente galardonada y distinguida como embajador, como investigadora, investigadora emérita. ¿Habrá algún otro comentario? El abogado Arturo Mendoza González. Sí, mire compañero, creo que se toma que distintas organizaciones, colegios, como los ingenieros civiles, con esta propuesta. Lo único que no debemos olvidar es que el sujeto obligado a rendir cuentas es el INAH, no es un colegio de ingenieros. Y más ahora en la situación que está en el país, donde los organismos públicos descentralizados, como el ICAI y el INAI, desaparecieron, es urgente hacer efectivo este derecho de petición y de acceso a la información a los sujetos obligados para saber realmente en qué estamos parados ahora en esta nueva realidad en materia de rendición de cuentas y también en qué estamos parados con el gasto presupuestal que tuvo destinado el INAH en Puebla los últimos 8 años para restaurar esto. Si nosotros vamos a acudir a unos colegios, ingenieros, arquitectos, organizaciones a que nos presten nos socialicen esta información, pues es solapar más de esa oscuridad presupuestal en la que está el INAH en los últimos 8 años. Gracias, abogado. ¿Existirá alguna otra pregunta, interrogante? Por favor, José Luis. Buenos días. Pero ¿quién es el sujeto obligado ahora para que cuentas internas? Es por la reforma joven, la resolución de 80 fuentes y el programa de restauración que ya la municipal de Sí, miren, el sujeto obligado en este caso es el INAH. Lo que era el ICAI que ahora pasó a ser parte de la Secretaría de Corrección, si no estoy equivocado, aquí en el estado de Puebla, y lo que era el INAI a nivel nacional, simplemente era el organismo con el cual podíamos acudir para hacer la solicitud de información. Los sujetos obligados son pues, las autoridades a las cuales se les requiere esa información. La custodia y la genera, en este caso, el sujeto obligado, independientemente de la desaparición del INAI Puebla, es el INAH Puebla. Y el INAH Puebla, pues si discute el contexto, debe tener esa solicitud de información. Ninguna podemos hacerlo de manera directa, no necesitamos intermediarios. Si bien es cierto, estaban esas figuras como el ICAI y con la plataforma de transparencia, y uno lo podía hacer de manera más fácil, porque sin tener que trasladarse desde la computadora, la plataforma de INAI puede hacer solicitud de información y a través de la plataforma notificar
ahora se hace de manera directa, por eso nosotros fuimos de manera directa y entregamos a la dirección de Lina Puebla información. Gracias, abogado Arturo. Respecto a la intervención de las fuentes, 80 fuentes, comentan. Sí, nos parece, resulta obligada esta intervención. Recordar las recientes afectaciones de la fuente de San Miguel, que también no quitamos el dedo del renglón y lo establecimos en nuestro escrito de decisión en la parte final, que esas restauraciones no se deben hacer por un criterio personal, sino por personal, expertos, en su opinión, con un enfoque multidisciplinario, pero que sí sean, que cuenten con pleno conocimiento, conciencia de lo que es todo proceso de restauración. Solo destacar y recordar que desde hace 3 años se le dio una figura de Asís, la policromía estofada, de más de 400 años, nos pronunciamos al respecto, y resultó que intervino un restaurador de Cholula y afectó la policromía estofada de una figura de San Francisco de Asís de hace 400 años, motivo por el cual consideramos que también, como parte del anteproyecto de ley, ya referí hoy en múltiples ocasiones, se considere la Carta de Restauro, la Carta de Atenas, la Carta de Venecia, estas recomendaciones internacionales que se vuelvan obligatorio, se vuelvan una obligación como parte del ordenamiento jurídico poblano y se lleve a cabo una restauración como debe ser, como establecen los parámetros y los criterios internacionales. Insisto, son cartas ya desde hace unos 30 o 40 años y que nuestro Estado de Puebla, nuestra ciudad, debe considerar para ello esta reforma legislativa. Esperamos e insisto que la diputada Susana Rosas Tapia, presidenta de la Comisión de Cultura, nos brinde pronto ya una reunión, ¿sí?, para hacer entrega de este proyecto de ley. Insisto, la solicitud formal la hicimos en marzo, posteriormente el 10 de julio coincidimos con ella en el Congreso del Estado y es imperativo, es insoslayable e impostergable que se brinde ya equilibrio y estabilidad al ordenamiento jurídico poblano hacia los 500 años y de rescate pleno de nuestros inmuebles, darle ese enfoque social, colectividad, rescate de bibliotecas, en fin, un proyecto robusto donde la ciudadanía debe participar activamente para apropiarse de su futuro. Yo hablo de refundar Puebla para otros 500 años, que no sea una visión cortoplacista, inmediatista, que con el 2030 sea una fecha de caducidad. Lo refería recientemente el viernes pasado, precisamente en nuestro escrito, 19 de septiembre, la arqueóloga Citlali Reynoso Ramos, en un conversatorio Zoom con nosotros, de que no se considere el año 2031 como una fecha de caducidad o de piensa cortoplacista. Tener un proyecto de futuro, de visión de largo plazo, como bien menciona el doctor Luis Benavides Izaliturri, con un enfoque prospectivo de futuro, y que la ciudadanía, el pueblo siendo el sujeto político, defina en qué se debe gastar, cómo se debe gastar el presupuesto, el ejercicio presupuestal, para la conformación de los planes de desarrollo, los planes municipales de desarrollo, medir el impacto de los parquímetros en el centro histórico, que es otro tópico que debe ser de obligado abordaje, las repercusiones en el comercio, en el sector hotelero, restaurantero, en fin, pero es necesaria la participación ciudadana activa para que haya Estado. También lo quitamos el dedo del renglón, ambos colectivos, Opción Ciudadana Puebla y el colectivo Hermano Cerdán, del impulso a la ley de participación ciudadana para el Estado de Puebla y esa también ya exigencia de la Comisión Legislativa. En junio del año pasado se cumplieron ya 4 años de vergonzosa Comisión Legislativa que permitiría ejercer a plenitud diversos mecanismos de participación ciudadana como lo son revocación de mandato, plebiscito, referéndum, silla ciudadana y otros ejercicios. Pero insisto, y perdón que lo haga, es fundamental, es obligada la participación ciudadana en el involucramiento de aquellos poblanos que amen, que conozcan y que reconozcan su patrimonio, obras como la de Hugo Ley Meyer y su riqueza cartográfica, los planos, el plano de Soto, el plano de Careaga, el plano de Medina, el plano de Mendizábal, toda esa riqueza producto del pasado y
que es necesario tenerla presente, viva y activa para el futuro y no perderla, no olvidar nuestra memoria histórica, porque el hombre que olvida la historia se asemeja al hombre que pierde la memoria, y es digno destacar y honrar la memoria del doctor Efraín Castro Morales, que falleció hace unas semanas, cronista de nuestra ciudad de Puebla. ¿Existirá alguna otra pregunta, alguna inquietud, Natalia, por favor? Sobre el tema de la ley de participación ciudadana, saber si los diputados ya les hicieron una solicitud para que pues vayan a las mesas de trabajo o de diálogo. Formalmente no hemos recibido ninguna convocatoria aún, no la hemos recibido. Si bien el 10 de junio tuvimos una reunión martes 10 de junio, con la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Melissa García Chávez. Se acordó celebrar foros de participación, insisto, 10 de junio, ya 3 meses de distancia. Posteriormente, el 10 de julio, nos invita la diputada presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, Katia Sánchez Rodríguez, ya que presentó la iniciativa, pero formalmente, actualmente no hemos recibido convocatoria alguna para participar, y es oportuno señalar, destacar y rescatar el ofrecimiento que nosotros mismos hicimos a la diputada Laura Melissa García Chávez para invitar al pionero y precursor de la ley de participación ciudadana en el 12 Distrito Federal, el doctor Adolfo Oribe Bellinger, que participó con nosotros en un conversatorio, una conferencia virtual, destacando la importancia de dicha ley para México. Hicimos esta propuesta, en espíritu colaborativo y propositivo, de que venga desde Ciudad de México, y no hemos recibido, Natalia, formalmente esta invitación. Esperamos que sea una convocatoria abierta, pública, con suficiente margen de tiempo para una organización debida, y que no ocurra como lo que pasó con el ciberasedio, que primero la reforma y después mesas de diálogo. Consideramos que debe existir un orden en el proceso legislativo, la presentación de la reforma, discusión. Esperamos esa convocatoria pública, insistir, con buen margen de tiempo, amplia difusión, y que el mayor número de ciudadanos puedan participar, académicos, investigadores, en fin, pero concluyo con rescatando esa propuesta de que asista a Puebla el doctor Adolfo Oribe Bellinger, dada la relevancia que tuvo para impulsar la ley de participación ciudadana en el entonces. Gracias, Natalia. Aquí también, si me permites contestar. Mira, desde el colectivo Hermanos Cerdán no nos han extendido invitación alguna, y dudo que lo lleguen a hacer. De hecho, si no me equivoco, tú eres la población, compañera. Lo que pasó pues en ese espacio que nos brindaron, nos dejaron plantados los asesores legislativos del diputado Julio Huerta, y el otro diputado, si no me equivoco, Luis Figueroa, ni siquiera tuvo la decencia de realmente estar en un espacio de discusión. A nosotros, el colectivo Hermanos Cerdán, nos ha dejado algo claro el gobierno del Estado, y en este caso también el mismo Congreso del Estado. Ellos no están abiertos a espacios de diálogo con personas que sepan de lo que están hablando. Ellos lo que quieren son personas afines, que simplemente lleguen ahí para la foto y ya. Nosotros en determinado momento del colectivo Hermanos Cerdán participaríamos en un foro siempre y cuando exista la condición de que realmente el diálogo va a ser plural, abierto, y las ideas que tienen un respaldo jurídico objetivo y concreto sean plasmadas, porque prestarnos para la foto institucional y de que son muy abiertos, pues eso no se va. La ley de participación ciudadana se dijo de un enfoque multicultural, intercultural, de personas con discapacidad, de personas indígenas, y esperamos ver esa cuestión. Si no, también la advertimos en el colectivo Hermanos Cerdán, y yo creo que posiblemente se sumaría al colectivo de Opción Ciudadana. Ante la falta de estas perspectivas, también posiblemente tenga otro revés, que es a la instancia del Congreso del Estado, por hacer una ley de participación ciudadana a medias, sin tener todos los enfoques con las diversas poblaciones ciudadanas que están en el Estado de Puebla. Bueno, admiro que han dicho la mesa,
creo que es muy relevante, muy importante. Hay una abundancia de datos y de experiencias que se han tenido en los foros que convocamos y que realmente las autoridades no se hicieron presentes. Eso hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que fundamentalmente los gobiernos actuales, o de cualquier color, deben de repensar su actitud ante los ciudadanos. Porque una cosa es que los elijamos y que estén ya en el poder, y otra cosa es cómo ven desde el poder a la sociedad, a los ciudadanos. Yo creo que el gobierno que no incorpore a la ciudadanía en la mayor parte de las decisiones que tomen es un gobierno que está destinado al fracaso. Es la realidad. Entonces, esta ley de participación ciudadana, en que el Estado ha estado omiso por 4 años, ¿verdad? Y ya tiene, ahora sí que el garrote de la Suprema Corte encima, pues deben de repensar cómo la van a manejar. Lo que dice Ernesto, y lo conocemos, este hombre que fue un factor fundamental para la ley de participación ciudadana en la Ciudad de México, ¿verdad? Adolfo Miguel Reyes, creo que es una de las personalidades que los poblanos deben de escuchar antes de que se llegue a promulgar esta ley. Y yo estoy seguro que si hacemos una buena ley, vamos a beneficiar al gobierno mismo y por supuesto a la ciudadanía. Los ciudadanos ya no podemos dejar que los gobiernos vayan solos, actúen solos, decidan solos. No, eso ya no es posible. Ante la sociedad actual, el grado de transparencia, el tremendo diálogo que se ha establecido en México a través de las conferencias, casi como esta, mañaneras, diarias, que tienen para empezar la Presidenta de la República, pues ustedes comprenderán que si ella está dispuesta a aceptar todo tipo de metralla de los periodistas, pues con más razón, en todos los estados, en todos los sitios del país, se tienen que denunciar todas las situaciones que afectan el devenir de la patria. Porque no necesito decirlo, que la complejidad de los problemas y el hecho de que los seguimos arrastrando, todos estos problemas a nivel nacional y local, sin una solución de fondo, definitiva, completa, pues es algo que nos pone en estado de alerta a todos los ciudadanos continuamente y nos impulsa a tener todos estos diálogos como el actual, con la prensa, y cuanto más continuos sean, mejor, porque tenemos que llegar al fondo de la problemática y también buscar las mejores soluciones que ya requiere nuestro país. Así que adelante con esta nueva visión de México. ¿Quieren transparentar? Pues aquí estamos, como soldados firmes de la patria, para hacer la transparencia efectiva y que de ella salgan las soluciones que requiere el pueblo del mundo. Quiero solo destacar que es la ley de participación ciudadana y el anteproyecto de ley para la restauración y conservación del patrimonio y esta exigencia colaborativa es transversal, está hilvanada, es transversal, porque la participación permite que el ciudadano ejerza el poder público como parte de un presupuesto participativo, decidir en qué se gasta, cómo se gasta, definir criterios de políticas culturales, gestión del patrimonio cultural. Insisto, van de la mano, son propuestas que van de la mano, transversales y enfocadas al rescate de nuestro patrimonio. ¿Existirá alguna otra pregunta, inquietud, interrogante antes de concluir? Por favor. Ya es fuera del tema, pero me gustaría saber si ya tienen alguna invitación de parte de, pues, del gobierno o como tal del PRIM para acompañar estas, pues, sus
sus referencias que van a hacer mensualmente a Agua de Puebla para los ciudadanos, que hay una inquietud muy fuerte, ¿no? Si va a poder participar pues, un ciudadano o hermano Cerdán en estas calificaciones que se le van a hacer y estas observaciones a Agua de Puebla, por favor. No, formalmente no hemos recibido una invitación o propuesta para el tópico de Agua de Puebla o de la privatización del agua. Y sí, destaco, antes de darle uso a la voz a la abogada Arturo Mendoza, efectivamente en ángulo 7 participamos, Arturo y un servidor, en una mesa de debate, mesa de análisis en torno a la revocación de mandato. Nos extrañó efectivamente la ausencia de José Luis Figueroa y también de Miguel Guzmán. Es oportuno destacar que el abogado Miguel Guzmán estuvo presente en la primera reunión que sostuvimos con Carmen Sánchez Rodríguez en diciembre del año pasado, en la anterior sede del Congreso del Estado de Puebla. Y Miguel Guzmán estuvo ausente, nos generó asombro, cierto extrañamiento esa ausencia, porque asistimos con un enfoque deliberativo, propositivo, de análisis comparado, de realizar un análisis comparado entre la legislación del norte, del centro, del sur. Tabasco, por ejemplo, le consagra una ley específica, exclusiva a la revocación de mandato, ley de revocación de mandato, aparte su ley de participación ciudadana. Entonces, ese tipo de contrastes, ese ejercicio de análisis comparado del ordenamiento jurídico de las entidades del país, permitiría brindar una visión más robusta que enriquece y complementa la propuesta actual. Abogado Arturo, por favor. Hola, y en específico el tema también de Agua de Puebla, no nos han hecho ninguna invitación, pero volvemos a lo mismo. Para nosotros en el colectivo Hermanos Serrano es algo nuevo que el gobierno del Estado, ya sea el actual o sea los pasados, pues no tienen la apertura realmente para una participación ciudadana con gente que sepa del tema. Y pues yo creo que vale la pena aquí destacar que pues nosotros en el colectivo Hermanos Cerdán fuimos los que ganamos el amparo para que hiciera público el contrato de concesiones integrales. Sabe el gobierno del Estado que somos los actores que logramos esto cuando nadie lo había logrado. Sabe que sabemos del tema, sabe que sabemos de la materia, pero no le interesa realmente al gobierno del Estado sumar a gente, y aclaro, no como trabajador, sino a sumar a colectivos que sepan de los temas, que los podamos discutir y que se avancen en las problemáticas. Entonces, yo creo que acá, pues espero que en un futuro esta nueva administración y este Congreso del Estado cambien esa perspectiva, porque al final no somos enemigos, vivimos en la misma ciudad, vivimos en el mismo Estado y queremos avanzar en conjunto. Pero para avanzar debemos tener disposición de las dos partes. En el colectivo Hermanos Cerdán siempre hemos tenido la disposición, por eso llevamos 8 años en la defensa de los derechos humanos en la ciudad de Puebla, por eso también se hizo el amparo para llegar a la Suprema Corte de Justicia. Pero si del otro lado, de parte del gobierno, no vemos esta disposición de transitar y mejorar nuestra ciudadanía, pues por más que queramos, no vamos a poder lograr ir más allá. José Luis. Bueno, ¿cómo es la situación de que el gobierno para resarcir la deuda le pida prestado al mismo valor? Sí, justamente, pues después sí no, pero por algo también el gobierno del Estado hizo reserva de esa información, porque no quiere que digamos cuánto gastó, con quién se endeudó. En efecto, pues salió hace un par de días unas notas periodísticas donde el gobierno del Estado había permitido un préstamo de 2.000 millones de pesos a Banorte, que en efecto es los Cantron tienen pues en su control el agua en Puebla, y pues que nada más simplemente salió una deuda para adquirir otra, así que no. Pero yo creo que ya no es algo nuevo y algo que nadie se hubiera esperado que sucediera una cuestión de esta naturaleza. Lo preocupante acá es que esa reserva de información, de nuevo, el ocultar a la ciudadanía cuestiones tan relevantes para todos nosotros, es sí, muy delicada esa cuestión. Bueno,
investigado por años, porque la parte jurídica, ¿verdad? Sin ser abogado aquí, como nuestro amigo Arturo, está bien enredado, ¿sí? En ese contrato que hizo Moreno Valle 30 años. Y bueno, la ciudadanía entonces pues se queda casi que boquiabierta porque no puede hacer nada aparentemente, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos ya a poner el dedo en la llaga sobre el asunto de agua del pueblo? O sea, ¿qué es lo que va a suceder ahí? ¿Cuánto están ganando? Es un bien público que está sujeto al lucro privado. Eso como que no suena, ¿verdad? Que un bien público esté dentro de una empresa que puede ganar el 20% sobre su capital, o el 30 o el 40%. Pero aquí lo interesante, como siempre sucede en este país, es que nadie sabe, no hay datos, no hay forma, y que los Camron lo tengan, no lo tengan, bueno, sí, lo puede tener Dios Padre Todopoderoso, pero eso no obsta para que nosotros como ciudadanos y nuestro gobierno pues tengamos sobre la mesa los documentos y se pueda hacer un estudio, un análisis si verdaderamente le conviene a toda la ciudadanía y a todas las colonias que no tienen agua, que les tapan los drenajes y que de repente una ayuda dice, tengo 1 millón de litros de agua. ¿Cómo? ¡Qué barbaridad! Tenemos por ahí ejemplos, ¿no? O una ama de casa que dice, ya me llegó un recibo. ¿De cuánto? De 100,000 pesos. ¡Ah, caramba! ¡Qué barbaridad! Entonces, señores, tenemos que poner nuestra casa en orden, ¿no? Ya basta de tantos desatinos y también, pues, la verdad, de tantas injusticias. Porque todo esto es injusticia. Y todo esto es violencia. Claro, cuando no hay equilibrio, cuando no hay armonía, cuando no hay transparencia, cuando no tenemos la verdad en nuestras manos, ¿qué resulta? Pues sencillamente violencia social, crisis humanitarias, etcétera, etcétera. ¿Ya está lleno el país? No, ya no se puede seguir así, definitivamente. Entonces exigimos ya que se ponga sobre la mesa. Ahora el gobernador Alejandro Armenta, bueno, muy bien, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se va a definir sobre este tema? Que nos diga un buen plan. ¿Qué decisiones piensa su gobierno tomar? ¿Y por qué las va a tomar? ¿Cómo respalda esas decisiones? ¿Qué argumentos tiene para sostenerlas? Digo yo, un buen plan. No estamos aquí para criticar, estamos aquí para proponer, para construir y para resolver los problemas de la ciudadanía, tal cual. Y el agua ha sido un problema, definitivamente. Antes, cuando estaba en el sector público, porque la gente también no pagaba y se aprovechaba. Y ahora que la maneja, por decirlo así, el sector privado. Entonces tenemos que poner nuestra casa en orden. Y para eso no hay más que el diálogo y el buscar auténticamente y sinceramente la verdad de los hechos. Y ya basta de tantas historias. Y un recordatorio a nuestro amigo que estuvo en nuestra reunión nacional, Julieta, que murieron en condiciones que no han sido verdaderamente bien aclaradas. Esa es la realidad. Gracias, ingeniero. Sí, el abogado Juan Jiménez Castro y la abogada Julia Salas Torres. Antes de brindarle uso de la voz al licenciado Carlos Pérez Gutiérrez, ¿existirá alguna pregunta, interrogante, inquietud sobre el patrimonio cultural? Insisto, tenemos este enfoque de una cultura de paz, que el poblano conoce su patrimonio, y concluyo con una pregunta detonadora con enfoque prospectivo. ¿Qué es lo que no puede no saber? ¿Qué libro es el que no puede no conocer un poblano para ser feliz, útil a su comunidad y defender su patrimonio cultural? Con esta respuesta podemos ser conscientes de la riqueza de nuestros libros, La calle de Puebla, como ya refería yo, los libros de los historiadores Diego Antonio Bermúdez de Castro, Mariano Fernández de Echeverría y Beitia, en fin, otras obras y joyas arquitectónicas de nuestro
de Puebla, pero sí capital poblana, la Casa Federal, en fin, la exigencia actual radica en participar activamente en la toma de decisiones públicas, en los asuntos públicos, para adueñarnos y apropiarnos de nuestro futuro, porque quien no se adueña de su futuro deja que otros se lo impongan. Corresponde el uso de la voz al licenciado Carlos Mesa Gutiérrez. Gracias. Bueno, pues como se ha mencionado, ante tanta transgresión, ante tanta violencia, ante tanta falta de cumplimiento de la aplicación de la ley, pues los ciudadanos estamos en un gran problema. Hoy se habla mucho de si tenemos derecho o no al amparo, porque es otro tema. Bueno, déjenme decirles que el amparo no desaparece. O sea, los ciudadanos tenemos todavía la protección cuando violen nuestros derechos humanos. ¿Qué está pasando con el amparo? Mucha gente por ahí habla y dice lo que oyen y lo que no saben. Ya les aparece el amparo, estamos desprotegidos. ¿Qué va a pasar con la ciudadanía y los derechos humanos? No. Lo que pasa es que anteriormente, bueno, todavía la gente, algunos delincuentes, transgresores de la ley, se amparaban una vez, decían amparo, se amparaban otra y se amparaban otra y así se la llevaban años y no había una sentencia. Hoy el cambio ante el amparo es que se van a amparar una sola vez y después de una sola vez ahí va a quedar, ya no va a haber otro amparo y otro amparo. Ese es el cambio, pero el amparo no desaparece, o sea, los derechos humanos de los ciudadanos siguen y podemos hacerlos valer mediante esta modificación que nos sigue protegiendo. Entonces yo nomás quería comentar eso. Todo lo que se ha dicho aquí transgrede y viola nuestros derechos humanos. ¿Sí? Por eso nos decía